Como mencionabas, voy a hablar acerca de una tecnología emergente que es la producción de hidrógeno verde utilizando celdas fotoelectroquímicas. Yo pertenezco a la Facultad de Ingeniería del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas y en especial al Grupo de Investigación en Energías y Procesos Sustentables. Voy a partir hablando un poco de cuáles son los procesos de electrólisis y posteriormente cómo nos introducimos en esta nueva tecnología que son las celdas fotoelectroquímicas y cuáles son los parámetros de optimización en cuanto a la eficiencia de estos dispositivos y finalmente las proyecciones de celdas fotoelectroquímicas en Chile. Sabemos, en base a todas las discusiones que hemos tenido durante esta conferencia, que el hidrógeno es un vector de energía, ¿ya? Y en este diagrama podemos ver que este vector de energía es capaz de ser utilizado en un sinnúmero de aplicaciones, ¿ya? Agricultura, empresa, residencial, transporte, ¿ya? Pero aparece una componente muy importante que ya se ha mencionado, el proceso de electrólisis, ¿ya? En el proceso de electrólisis nosotros tenemos dos entradas. Una entrada, por supuesto, de agua, que la vamos a utilizar para disociarla y de esa manera producir hidrógeno y oxígeno. Y una fuente de energía externa, un mediador de energía que suministre la energía necesaria para llevar a cabo este proceso de electrólisis. En base a eso, me gustaría hablar de las celdas electrolíticas. Existen ya de manera industrial, como podemos ver acá, diferentes dispositivos que utilizan celdas electrolíticas. Todos estos dispositivos, por ejemplo, las celdas electrolíticas alcalinas, las de membrana y las de alta temperatura, requieren una fuente de energía externa, ¿ya? Dependiendo la fuente de energía externa, nosotros sabemos que vamos a ir cambiando el nombre del hidrógeno que vamos obteniendo, ¿ya? Si es de combustibles fósiles, ya les vamos a llamar hidrógeno gris. Pero ¿cuál es el que nos importa a nosotros como país? El hidrógeno que puede ser obtenido mediante la energía solar o energía eólica. Y es muy importante, y lo quiero recalcar, que acá nosotros tenemos un mediador, viento en los molinos, sol en los paneles, ¿ya? Y eso suministra una fuente de energía externa que va a ingresar a nuestros electrolizadores y va a llevar a cabo estas dos reacciones, una reacción de oxidación y producción de oxígeno y una reacción de reducción y producción de hidrógeno. Como componentes que vemos que se repiten en cada una de estas tecnologías, nos encontramos con un cátodo y un ánodo. Y eso quiero reservarlo y trabajar un poco más con él. Entonces, en el ánodo, nosotros vamos a llevar a cabo la reacción de evolución de oxígeno, mientras que en el cátodo vamos a llevar a cabo la reacción de evolución de hidrógeno. Todo esto a partir de agua. Si nosotros utilizamos la energía solar, un panel de silicio monocristalino, por ejemplo, que genere electricidad, esta electricidad va a ser suministrada a nuestro dispositivo. Y de esa manera, con esas componentes, nosotros vamos a obtener energía verde, porque estamos hablando de un hidrógeno verde a través de energías renovables. Los materiales con los cuales nos podemos encontrar para el ánodo y el cátodo son muy grandes, ¿ya? Hay distintas combinaciones, aleaciones, con las cuales nosotros vamos a poder optimizar estos procesos. Ahora, les mencionaba el hecho del mediador de energía. El mediador de energía, en este caso, entre el Sol y nuestro panel y nuestra celda electrolítica, es el panel,
¿Qué hace este panel? Finalmente suma una resistencia, porque también tiene una eficiencia asociada, ¿ya?, a los materiales que lo constituyen. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos quitar este mediador y utilizar directamente la energía solar para suministrar la energía para producir estas reacciones y de cierta manera conectarnos al Sol? En ese caso, tenemos que cambiar algunas de las componentes de los materiales del ánodo y del cátodo. Las reacciones van a seguir siendo las mismas, ¿ya? Reacción de oxidación, producción de oxígeno, reacción de reducción, producción de hidrógeno. Y en este caso, uno de los modelos de dispositivo para celdas fotoelectroquímicas más utilizado es cambiar el ánodo por un semiconductor. Ya no tenemos un ánodo, sino que tenemos un fotoánodo, el cual responde directamente a la energía proveniente del Sol. Ya nos cambiamos a celdas fotoelectroquímicas. Algunas de las configuraciones iniciales y más básicas de estos materiales son un fotoánodo, que responde directamente a la energía solar, y un cátodo ya clásico, donde se lleve a cabo la reacción de reducción y producción de hidrógeno. Me voy a detener un poco en cuál es el funcionamiento y cuál es lo interesante de utilizar un material semiconductor. Adicionalmente, también podemos tener un fotocátodo donde todo el dispositivo finalmente absorba energía proveniente del Sol. Entonces, como les mencionaba, el fotoánodo es un semiconductor. Estos semiconductores tienen una capacidad intrínseca que es tener un band gap, una brecha de energía entre una banda completamente llena de electrones, que es una banda de valencia, y una banda que no tiene electrones, que es la banda de conducción, ¿ya? Esta brecha es intrínseca, ¿ya? Y limita la eficiencia de estos sistemas. Eso también quiero que lo recordemos. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Tenemos energía proveniente del Sol, ¿ya?, con cierta longitud, va a generar un par electrón hueco. La ausencia del electrón en la red cristalina es lo que nosotros vamos a llamar un hueco. Y un electrón se va a excitar y va a estar en la banda de conducción. Estos son portadores de carga. Entonces, mediante la energía lumínica, nosotros generamos portadores de carga que pueden llevar a cabo reacciones de interés en su interfase. Por ejemplo, el hueco en la banda de valencia es capaz de generar la reacción de oxidación del agua y producir oxígeno, como lo vemos en la ecuación de acá abajo, ¿ya? Una vez que se separaron el par electrón hueco, el electrón queda disponible para migrar por un circuito externo hasta un cátodo. Y en ese cátodo, esos electrones son inyectados a la disolución y se produce finalmente la reacción de reducción y producción de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, tenemos acá varias limitantes, por supuesto. Esto todo no puede ser todo color de rosa, sino que también tenemos algunos contra que debemos analizar y podemos llegar incluso a optimizar. El primero de ellos guarda relación con esta brecha de energía, con esta separación y capacidad de absorción de la luz solar. Una de ellas es la mejora de la eficiencia por diseño de materiales, ¿ya? Ir acoplando materiales, dopar materiales, finalmente una ingeniería de interfaces, ¿ok? Nos damos cuenta, por ejemplo, en este gráfico, que a medida que cambia esta brecha energética, hay un aumento de la eficiencia en cuanto a lo que es la absorción de la energía proveniente del Sol. Por ejemplo, un material
que es el alfa Fe2O3, que es un óxido de hierro, tiene una limitante de un 15%. ¿Qué podemos hacer con este tipo de materiales? Por ejemplo, podemos generar interbandas, bandas intermedias, que funcionen como escalones. Y eso es una modificación de este material. Y de esa manera podemos aumentar la eficiencia. Otra de las mejoras es por funcionalización con materiales que generen una catálisis, ¿ya? Acá podemos hablar de nuevo de un dopaje, de un anclaje, de una absorción superficial o incluso de nanoestructurar los materiales. Por ejemplo, un estudio que yo he realizado con el grupo de investigación con el cual trabajo es nanoestructurar a este semiconductor, el alfa Fe2O3, la hematita, ¿ya? Vimos que a medida que nosotros disminuíamos el diámetro de la pared, teníamos mayor disponibilidad de los portadores de carga, ¿ya? Para llevar a cabo la reacción de oxidación, y el electrón que quedaba era capaz de viajar por el circuito externo, inyectarse en el cátodo y producir la reacción de reducción y producción de hidrógeno, ¿ya? Podemos ver en este gráfico cómo aumenta la eficiencia de conversión de fotones incidente en corriente a medida que yo disminuyo o genero una nanoestructuración en el material. Hemos hablado mucho acerca de la capacidad que tiene Chile en cuanto a energías renovables, ¿ya? O sea, viento y energía solar. Pero nosotros sabemos también que nosotros tenemos recursos mineros muy importantes. Y en ese sentido, ¿cuáles son los minerales claves para la producción de hidrógeno verde en Chile? Y en estos aparece el hierro, el molibdeno, el renio y el cobre. Acá no vamos a pensar que tenemos un macizo o que tenemos el material en bruto, sino que tenemos un costo asociado. Hay una tecnología, ¿ya? Y en este caso les voy a mostrar tecnologías que se están desarrollando en Chile, con grupos de investigación chilenos, por supuesto, en cuanto a la utilización de estos minerales con diferentes condiciones para ser utilizados en celdas fotoelectroquímicas. Por ejemplo, para el caso del hierro, he realizado con este grupo de investigación que yo les menciono importantes avances en cuanto a la optimización de la utilización de fotoánodos de alfa Fe2O3 para llevar a cabo la reacción de oxidación, y el electrón disponible llevar a cabo en el contraelectrodo la reacción de reducción. Acá pueden ver un artículo donde se estudiaron las cinéticas de estos procesos y también las optimizaciones de eficiencia. En el caso del molibdeno, algo muy utilizado en celdas fotoelectroquímicas es el disulfuro de molibdeno en la fase 2H, que es un semiconductor. En este caso también estaría operando como un fotoánodo. Y acá es muy interesante, yo les mencioné, que podemos ir combinando materiales. Y en este caso, combinar, por ejemplo, la hematita y combinar el disulfuro de molibdeno en su fase 2H nos llevaría a un aumento de la eficiencia del proceso de oxidación, ¿ya? Debido a los efectos sinérgicos, tanto de los band gap como de los acoplamientos energéticos con respecto a las reacciones que se deben llevar a cabo, ¿ya? La reacción de oxidación tiene un potencial redox y la reacción de reducción también tiene un potencial redox, ¿ya? Actualmente tengo un proyecto del cual soy investigador responsable, Fondesit de iniciación, en el cual llevo un estudio de caracterización de nuevos fotoánodos donde se están generando combinaciones de estos dos materiales, ¿ya? Acá se innova tanto en la metodología como en las disposiciones energéticas que se van logrando.
En el caso del renio, algo muy utilizado es dopar, por ejemplo, el disulfuro de molibdeno con renio. Y en este caso, cuando generamos un dopaje de renio, ya no tenemos un fotoánodo. Y yo les había mencionado que podemos llegar a tener un fotocátodo. Y en este caso, mediante energía lumínica, somos capaces de generar directamente la reacción de reducción de agua y producción de hidrógeno. También acá hay estudios con el grupo de investigación. Y finalmente, cobre, pero como óxido de cobre, ¿ya? Para su utilización también como fotoánodo, donde también hay investigaciones por grupos chilenos, ¿ya? De los cuales yo participo. Finalmente, considerando todos los parámetros que les acabo de mencionar, existen proyecciones de aumentos en la aceleración de la utilización de esta tecnología de un 12,7% anual, teniendo en cuenta las mejoras de eficiencia que somos capaces de llevar a cabo tanto en el fotoánodo como en el fotocátodo, si es esa la combinación, y la reducción de costos de producción. Por lo tanto, se estaría generando un importante motor de crecimiento para el mercado. Y como lo mencioné inicialmente, el hidrógeno es un vector de energía y es un vector de economía y es un vector de tecnología. Y debemos recordar que en Chile tenemos capital humano avanzado que es capaz de desarrollar investigación, desarrollo e innovación en esta área. ¿Ok? Muchas gracias.